El libro de los Hechos, capítulo 8. El domingo terminamos todo el capítulo 7. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 8. Y Lucas ya empieza aquí a introducirnos a un personaje clave, a su compañero de batalla, que es nada más ni nada menos que Pablo, aunque aquí todavía se llama Saulo. Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Persecución y expansión del Evangelio. Dice el versículo 1 en adelante: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Pues hasta aquí, hermanos, vamos a leer y reflexionar en el día de hoy. Por un lado, viendo la persecución de la iglesia y la aparición de Saulo, y luego, ya como tal, la exposición del Evangelio en Samaria. En el versículo 58 del capítulo anterior, se nos mencionó por primera vez a Saulo, diciendo que los testigos pusieron sus ropas a los pies de Saulo. Aprovecho para corregir un comentario que compartí el domingo, pues según algunas versiones, como la Reina Valera y la textual, que fue justamente las que consulté para los textos finales, dan la impresión de que cuando los testigos llevan a Esteban afuera de la ciudad y ponen sus ropas a los pies de Saulo, da la sensación de que quizás se referían a las ropas de Esteban, ¿verdad? Y algo así también comenté al respecto. Pero si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente o en versiones griegas, cuando dice sus ropas, no se refiere tanto a las ropas de Esteban, sino a las propias ropas de los testigos que iban a apedrear a Esteban. ¿Por qué se quitarían los verdugos ciertas ropas para apedrear a Esteban? Pues probablemente para no mancharse de sangre, lo cual además es un poco abrupto, ¿no? Y también parece ser porque estas ropas, analizando el griego, hacían referencia a abrigos. Por lo tanto, los verdugos se quitarían estos abrigos porque serían pesados y no tendrían la movilidad suficiente para apedrear a gusto a Esteban. Ahora bien, la pregunta más importante: ¿por qué dejaron sus abrigos, sus ropas, a los pies de Saulo? ¿Y por qué Lucas recoge este detalle en su narrativa? Pues todo cobra sentido cuando leemos ya los primeros versículos del capítulo 8. En efecto, el gesto de dejar los abrigos a los pies de Saulo nos muestra que Saulo compartía una afinidad y amistad con estos verdugos. Es por eso que Lucas afirma rápidamente en el versículo 1 que Saulo consintió el asesinato de Esteban y que lideró en una buena parte la persecución de los seguidores de Jesús. En el mismo día de la muerte de Esteban, comienza una fuerte persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y debido a esta mala situación, muchos se marcharon a distintas regiones de Judea y de Samaria. Pero los apóstoles se quedaron, aún así, pese a toda esta persecución, en Jerusalén. Da la sensación de que fue este tiempo de persecución el que generó la oportunidad de exponer el Evangelio a regiones no judías. ¿Se durmieron los apóstoles en los laureles? Es decir, quizá deberían haber compartido el Evangelio con gente no judía
mucho antes, o quizá aún debían consolidar las bases de la fe cristiana en la iglesia de Jerusalén. Creo que es una pregunta interesante de formular y no sabremos exactamente la respuesta. ¿Fue Dios usando el contexto de persecución para que así sus siervos puedan predicar el evangelio fuera de Jerusalén? ¿O ellos deberían haber tenido esta reflexión y ir afuera a predicar el evangelio? Con todo, vemos que la muerte de Esteban marcó un antes y un después en la historia de la iglesia de Jerusalén. Desgraciadamente muchos no pudieron ni estar presentes en la sepultura de Esteban, y solo algunos hombres creyentes pudieron sepultarlo y llorar por su muerte. En el versículo 3 vemos cómo Saulo toma muy en serio lo de perseguir a los seguidores de Jesús. Me pregunto dónde está ese famoso Gamaliel que algunos creen que era cristiano en la sombra. ¿No tenía influencia sobre su discípulo Saulo? ¿Saulo no escucharía a Gamaliel? Ya sabéis que personalmente no creo que Gamaliel haya sido un cristiano en la sombra. Pero lo que sí está claro es que este maestro era muy diplomático y pacífico. Sin embargo, Saulo tenía un temperamento muy diferente y se comportaba de forma mucho más radical. Por tanto, podríamos deducir que Saulo, aunque haya tenido en su momento a Gamaliel como su maestro, ya se comportaba de una forma muy distinta a como su maestro le había enseñado. Tal y como lo desarrolla el versículo 3, Saulo, probablemente acompañado también por soldados judíos, iba de casa en casa sacando a la fuerza a todos aquellos que pertenecían a la iglesia de Jerusalén y los dejaba encarcelados, independientemente de que sean hombres o mujeres. Desde luego no hay muchos detalles aquí de cómo comenzó Saulo a liderar toda esta persecución en contra de los cristianos, pero los textos de Hechos capítulo 22, versículo 4 y 5, y especialmente Hechos capítulo 26, versículos del 9 al 11, nos muestran cómo tenía la autorización de los principales sacerdotes para actuar como actuó. Y habiendo citado estos dos textos, el de Hechos 22 y el de Hechos 26, vamos a leer Hechos 26, versículos del 9 al 11. En Hechos 26, versículos del 9 al 11, dice así. Dice el apóstol Pablo, confesando: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Como veis, en esta confesión que está haciendo el apóstol Pablo, en medio de ese contexto hostil en el que él se encontraba de juicio y compartiendo su conversión, pues tenemos más detalles de cómo procedía el apóstol Pablo en su persecución contra los cristianos. Expuesto esta parte de persecución, vemos la otra contraparte de exposición del evangelio en Samaria. En medio de la dificultad y la persecución, vemos que los creyentes que fueron esparcidos aprovecharon la situación para proclamar la palabra de Dios. Y tras compartirnos esta información, el autor decide centrarse en la labor que comenzó Felipe en una ciudad de Samaria. En efecto, el ministerio de Felipe en Samaria otorgó a los samaritanos el privilegio de recibir el evangelio y ser admitidos en la iglesia y recibir también el Espíritu Santo. Ahora bien, dependiendo de la versión que uséis, hay una pregunta que puede ser pertinente. ¿Qué Felipe es el que aparece aquí? Porque no sé si sabéis que hay un Felipe, que es el apóstol, y otro Felipe, que es el diácono. Bueno, la respuesta se encuentra en el versículo 1 de este capítulo.
Pues allí, y más adelante, a partir del versículo 1, más adelante, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, y ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, ahí está la clave, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Por tanto, Felipe el apóstol se quedó en Jerusalén. Felipe el diácono es el que va a Samaria, y luego también se encuentra con el etíope eunuco, que eso ya lo veremos más adelante. Por tanto, el Felipe que va a Samaria es el diácono, no el apóstol. Vemos que este hombre, al igual que el diácono Esteban, fue bendecido con poder para hacer milagros y prodigios, pero no para ofrecer sanidades y bienestar a los samaritanos así porque sí, sino para que ellos escuchen con atención las predicaciones y se conviertan. El versículo 7 nos revela que Felipe no solo sanaba enfermos, sino que también echaba fuera demonios, los cuales salían gritando ante la liberación. Por consiguiente, los habitantes de esta ciudad de Samaria estaban llenos de alegría, sorprendidos también al ver todas estas maravillas y escuchar la predicación sobre el Mesías. Este punto, hermanos, va a ser interesante de recordar para el domingo, porque el domingo vamos a hablar de Simón el mago. Vamos a tratar este asunto de la ciencia oculta, de la hechicería, la magia y demás. Entonces, más allá de indagar en qué significaba eso de la magia de Simón el mago, pues nos vamos a preguntar si verdaderamente Simón era una persona que estaba siendo usada por el maligno y por eso tenía ese poder, o si, como algunos autores consideran, Simón era un mago, pero no un mago de verdad, sino un farsante que se hacía pasar por mago. Eso lo veremos el domingo, y ahí entrará también ese detalle de que cuando Felipe va a Samaria a predicar, aparte de sanar, echa fuera muchos demonios de mucha gente. Por tanto, si Simón el mago estaba siendo usado por el maligno, ¿por qué quizá no Felipe lo liberó del maligno, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que ese detalle será bueno tenerlo en cuenta para el domingo. Conclusiones de estos versículos breves, hermanos. Por un lado, Lucas nos introduce a su gran compañero de viajes, al apóstol Pablo, el cual por ahora es llamado Saulo y está en contra de todos los seguidores de Jesús. La mayoría de los hermanos de la iglesia de Jerusalén tuvieron que esparcirse por regiones de Judea y Samaria, pero los apóstoles se quedaron fielmente en Jerusalén, quizá escondiéndose para no ser hallados y encarcelados, pero decidieron quedarse en Jerusalén. Dios comenzó a usar al diácono Felipe y a través de él extendió el evangelio a Samaria. En medio de la persecución se promovió la expansión del reino. Dicho esto, hermanos, no sé si a vosotros os ha llevado a reflexionar que este asunto de Lucas, ¿verdad?, de destacando a los diáconos y de algún modo incluso dejando en jaque ese ministerio que recién había sido fundado. Es decir, tanto Esteban como Felipe y el resto de los diáconos, recordad que eran 7, ellos fueron llamados y encomendados para atender a las mesas y a las viudas. Ese era su ministerio. De hecho, cuando leímos ese texto donde se eligen a los diáconos, reivindicamos la importancia que tuvo que los apóstoles entendiesen que su ministerio, que era predicar la palabra de Dios y orar, era el ministerio al cual Dios les había llamado y puesto, ¿verdad? Y ellos entendieron que no debían dejar ese ministerio. Y por eso propusieron a la iglesia que se elija a 7 personas llenas de Dios y de sabiduría para que sean los diáconos y para que atiendan las necesidades administrativas y logísticas de la iglesia. Por tanto, si en ese momento hemos entendido la importancia de que cada ministerio tiene su valor en la iglesia y que Dios asigna también, a través de la iglesia por supuesto, a cada persona para un ministerio, ¿no pensáis que quizá queda como en jaque el hecho de que Esteban, Felipe y compañía
hayan sido elegidos para atender a las mesas, para atender a las viudas, y según el testimonio bíblico parece que hacen de todo menos eso. Porque según el testimonio bíblico ya sabéis lo que hizo Esteban. Dio un tremendo discurso ante el Concilio Supremo y debido a su arrogancia, según el Concilio Supremo, fue apedreado. Y en cuanto a Felipe, se convirtió en el primer predicador de Samaria y luego también fue llevado a la presencia de un hombre que estaba leyendo Isaías y no lo entendía, que es el etíope eunuco. Entonces, claro, cabe esa pregunta, ¿qué pasó con ese ministerio del diaconado? Pues en el caso de Esteban, hermanos, yo creo que él sí lo desarrolló, pero en medio de su ministerio, el Señor usó a una persona con un ministerio sencillo para enaltecerlo, llenarlo de sabiduría y de poder en el Espíritu, y que así pueda impactar fuertemente en el pueblo, especialmente en Jerusalén, en el Concilio Supremo. Y en el caso de Felipe está todavía más justificado que ya no practique su ministerio como diácono, porque debemos recordar que con la muerte de Esteban, todos los seguidores de Jesús tuvieron que huir. Entonces, la enorme necesidad de nombrar diáconos se produjo porque eran miles y miles y miles de creyentes en Jerusalén. Pero debido a la muerte de Esteban, y a que Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, muchos tuvieron que marcharse de Jerusalén. Por tanto, la necesidad de atender a las viudas y atender a las mesas desapareció por cuanto mucha gente se tuvo que ir. Y encima los que se quedaron, en buena parte, fueron encarcelados. Por tanto, esa necesidad de atender a las mesas y atender a las viudas, pues menguó o hasta incluso desapareció. Al menos yo lo veo así, hermanos. Luego me decís vuestra opinión al respecto, pero yo lo veo así. Por último, pues también es cierto que este texto breve, esta sección breve de los versículos del 1 al 8 del capítulo 8, me hace preguntar a la Iglesia, ¿no?, y a mí mismo, ¿cómo funciona la lógica de Dios, verdad? ¿Cómo funciona la extensión del reino de Dios de formas a veces contradictorias? Y también preguntarme cómo funciona la extensión del reino de Dios en la actualidad. ¿Creéis que será necesario la persecución hoy en día para que se predique el Evangelio de forma más genuina? Como he dicho, hay ciertos teólogos, ciertos comentaristas que de algún modo entienden que los apóstoles y los siervos de Dios se estaban durmiendo un poco en los laureles y que el testimonio de Esteban fue lo que hizo reaccionar a la Iglesia. Porque los discípulos de Jesús ya desde la Gran Comisión, que lo leemos en Mateo capítulo 28, sabían que debía predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Ellos ya sabían que esa era la metodología. Pero sin embargo los apóstoles y el resto de siervos no dieron ese paso hasta que se vieron obligados a marcharse por la persecución, ¿verdad? Y de algún modo parece que hoy en día también funciona algo así en la actualidad, ¿no?, en el mundo de hoy. Da la sensación de que hay momentos en los cuales por enfermedad, por guerras, por situaciones difíciles, es cuando las iglesias reaccionan y se toman más en serio algo que desde un principio deberían de hacer, que es servir, contribuir en la misión, ser de testimonio, etc. Desde luego, la Iglesia crece en lugares donde existe la libertad religiosa, pero por lo general esto también se produce por la migración, y no solamente por una conversión a nivel autóctono. Por eso, hermanos, creo que nosotros que estamos en un contexto de
libertad religiosa, de tolerancia, pues debemos orar para que la Iglesia siga adelante con la misión que Dios nos ha encomendado, sin necesidad de que venga la persecución y los momentos difíciles para que recién reaccionemos. No hay que esperar a que de repente salgan las noticias una nueva guerra mundial o otra enfermedad más. No hay que esperar a que eso suceda para que recién reaccionemos y nos pongamos en serio con muchas cosas que el Señor nos manda a través de su palabra. No creo que el cristiano deba ni pueda dormirse en los laureles en ese sentido. No debemos esperar a que vengan los tiempos malos, sino más bien aprovechar que estamos en tiempos de tolerancia, de libertad, que nos podemos congregar sin ningún tipo de problema y que lo hagamos eso para bien, ¿verdad? Yo creo que esa debería de ser nuestra reflexión.